Mandale Mecha. Protagonistas: Emiliano Rodríguez y Germán Silva Sanabria. Hoy les ofrecemos: el Cyberpunk llegó hace rato. Seguimos en Mandale Mecha. Vamos a retomar algunas obras más y vamos a tirar un par de temas para ir cerrando este primer capítulo que van a dejar la puerta abierta a la discusión de si ya vivimos en un mundo cyberpunk hoy en día. Vamos al anime un ratito, porque dijimos, bueno, años 80, el cine, por ahí era más, también el anime, pero años 80 por ahí es más representativo el cine, me parece. ¿Sabes de lo que vamos a tener que hablar igual por este tema de la verdad no tanto censurada, sino ahogada en un mar de información irrelevante, digamos? Uh-huh. Metal Gear 2. Tal cual, tenemos para hablar de cine, de anime y de videojuegos. Y pero de ahora mandale con algún buen anime. De videojuegos pesaditos de hablar, así que van a llevar tiempo. I need scissors 64. Tenemos como grandes animes y obras cyberpunk a Akira, que nos presenta una megalópolis donde el crimen acecha las calles, donde tenemos estas bandas de adolescentes criminales que pelean contra otras bandas de adolescentes criminales, donde son combatidos directamente con represión salvaje por parte del Estado. Uh-huh. Y bueno, en ese mundo nos cuenta una historia de ciencia ficción con poderes adquiridos a través un poco de la biología, de la ciencia, ¿no? Pero para aquel que quizá no lo haya visto, es muy recomendada. Se van a caer de culo de la animación, digamos, de cómo está animada. Sí, si hay algo visualmente hermoso cyberpunk es Akira. Sí, Akira y Ghost in the Shell, pero más Akira sobre todo. Y lo que tiene Japón es interesante porque Japón, no sé si es la cuna del cyberpunk, aunque lo remanchó, pero William Gibson, que estábamos hablando de Neuromancer antes de la primera novela cyberpunk, dice que basó el Sprawl, que es la ciudad donde ocurren las historias, son 3 libros en realidad, está basada en Tokio. En Tokio de los 80. Sin embargo, los japoneses siempre tuvieron una idea de la cohesión social que no llega a los límites que hemos visto en este lado. Y sin embargo, es en Akira donde ves a la Yuta gaseando a los pibes. Claro. Lo cual es muy loco también. Tenemos conflictividad social, la verdad. Sí, no, muchísima. Que me sorprende eso. Pero esencialmente lo que sí tiene Akira es que la ansiedad social creo que está más alrededor de la bomba atómica. Porque hay 2 explosiones en esa película. Una antes de que empiece la historia y la otra... Claro, sí, también se da que fue hecha en el contexto de la Guerra Fría y la crisis de misiles reciente y bueno, todavía el mundo bipolar. Pero son esas explosiones que se hace un domo de luz y después queda simplemente un cráter en la Tierra, o sea, bien a la bomba nuclear. Pero ahí también tenés un poco de cómo la tecnología se usa para este tipo de cuestiones, aunque bueno, de una manera más directa, no tan mediatizada, pero sí tiene eso Akira. El argumento en sí mismo, de nuevo, no tiene que ver con esta temática, pero si ustedes prestan atención al tipo de mundo dentro del cual se desarrolla la historia, sí, exactamente. Pasemos al otro gran anime cyberpunk de esa época, que es Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Un anime hermoso también visualmente, sonoramente, y que no es fácil de tragar la primera vez, me parece. No, también comparte esto con Blade Runner, Ghost in the Shell, que esencialmente es mucho más filosófico, existencialista, se pregunta más sobre la naturaleza de una persona, no de un ser humano, porque justamente esa es la joda. Puede haber una persona en algo que no sea un cuerpo biológicamente humano. Entonces, de nuevo, todas estas cuestiones quedan más de fondo, pero siguen igual de presentes. Se ve el mismo tipo de sociedad, con el mismo tipo de problemáticas. Todas estas cosas que estamos recomendando tienen esa cosa linda de es algo que si lo agarrás en cable lo dejás, lo verías, se deja ver, es llevable, pero encima cuando le terminás de ver decís, mira, tenía esta vuelta de tuerca linda. Así que miren las cosas que les decimos, porque le van a gustar. Recolegio, hagan la tarea, chicos. Miren, lean el material. Sí, Ghost in the Shell
Es hermosa, tiene muy buena música. La música de Ghost in the Shell. Kenji Kawai, chicos. Y además se hicieron más películas, Sí. incluso hay una versión live action con Scarlett Johansson. Bueno, no es muy recomendable, pero marcó como obra un hito de ese estilo de ciencia ficción que, si bien la temática no es la misma del cyberpunk más tradicional, digamos, sí está ambientada en un mundo muy cyberpunk, con androides, ¿no? Con prótesis robóticas. Sí. Lo que sí quería agregar de Ghost in the Shell y también de Neuromancer, de la novela, es que son algunos de los primeros productos que empezaron a meter, aunque Ghost in the Shell es bastante posterior, creo que es del 95 recién, pero empezaron a meter el concepto no de un mundo virtual en el sentido de una realidad virtual, sino de la vida real discurriendo a través de lo que pasa en el ciberespacio, digamos. Claro. Sí. Está la vida cotidiana y está esa otra vida que corre paralela a la vida cotidiana donde pasan cosas que tienen importancia en la vida real también. Claro, porque en Ghost in the Shell hay una inteligencia artificial que puede hackear personas y es porque esas personas están subidas a una red también. Claro, están aunque sean conectadas personas. A una red y por eso pueden ser. Es del 95. Es del 95 Ghost in the Shell. Otro anime de ese año, Evangelion. Pero bueno, un programa para sí mismo. No nos apuremos, cerremos Ghost in the Shell. Y también Ghost in the Shell y Blade Runner, que decía que tienen esta cuestión más filosófica, existencialista, que por el lado de lo social. Sí. Sí tiene, me parece, que los personajes están como muy abrumados por la ciudad donde viven y por la situación en la que están, y se los ve como todo el tiempo como angustiados. Es toda gente que está todo el tiempo seria y triste por el contexto que tiene alrededor, mientras se preguntan: ¿soy una persona o no? Claro. O este otro bicho puede ser una persona o no. Entonces sí es cierto que vos podés ver a los personajes con una cara de apatía, y yo creo que eso es algo que últimamente y a través de la pandemia se viene viendo mucho, que hay muchos, sobre todo de los pibes jóvenes, vienen diciendo mucho que se sienten cada vez más deprimidos, angustiados, desganados y todo eso, y sin verle algún tipo de propósito a lo que hoy es la vida. Sí. Y en ese sentido creo que sí lo podemos vincular bastante con lo que estamos hablando. Pero bueno, ¿querías hablar de Bubblegum Crisis? Quiero hablar de Bubblegum Crisis, que es un anime que tiene varias adaptaciones. Bubblegum Crisis, la original se llama Bubblegum Crisis nomás. Está Bubblegum Crisis 2040, que no necesariamente no es una remake, sino que toma los personajes, claro, como una hacen especie de ahora. reboot. Y después hay series como Spin-off. spin-off que se desprenden, que son AD Police. AD Police y Parasite Dolls. Pero bueno, yendo a la serie principal en sí, que es Bubblegum Crisis, presenta la historia también en un futuro donde la humanidad, la mayoría del trabajo humano, físico por lo menos, fue reemplazado por androides llamados boomers. Gracias, boomer. Claro. Muchos trabajos humanos fueron reemplazados por androides boomers que en un principio trabajaban en cuestiones que eran muy pesadas para la humanidad, como construcción, cuestiones peligrosas para los humanos. Avanza y los boomers pasan a hacer tareas como ser recepcionistas en un restaurante, trabajar en una fábrica, en una línea de montaje. Entonces la humanidad empieza a ser reemplazada en lo que es la fuerza de trabajo por androides, creados todos por una sola corporación, que es la que está atrás de todo tipo de boomer, ya sea para trabajo industrial o para trabajo social, o para compañía, o para equipamiento militar, equipamiento de las fuerzas policiales y demás. En ese contexto empieza a pasar que los boomers empiezan a tener fallas. No se sabe si son fallas de fabricación, fallas de hackeos por terceros, y eso produce que los boomers se vuelvan locos y empiecen a generar disturbios, ya sea matando personas, destruyendo lugares. Para eso es que se crea una división especial de la policía que se encarga de problemas con los boomers, que son los AD Police. Pero en ese contexto aparece un grupo de mercenarias, sobre todo en la serie de los 80 no queda del todo claro el rol que juegan las Night Saber, que son las protagonistas de la serie, que son 4 chicas con trajes de última tecnología que les permiten habilidades sobrehumanas como saltar muy alto, correr más rápido, resistir ataques, y se encargan de justamente combatir a los boomers fuera de control. Pero no son superheroínas, no es Superman, no es Spider-Man, que van a pelear contra los boomers por
el bien de la sociedad, sino que hay detrás una trama que involucra a Cilia, la líder de este grupo y la que fabrica los trajes, ¿no? Que tiene toda una historia familiar previa detrás, que le ata a la empresa Genom, que son los fabricantes de los boomers, y que están llevando adelante una serie de planes secretos, que quizá ahí es donde es un poco más floja la historia, ¿no? Caemos en la típica del malo porque sí. Uh-huh. Pero lo interesante de Bubblegum Crisis es ver cómo también tenemos una sociedad del futuro donde la gente ya no tiene trabajo, entonces tiene que rebuscarse la vida de otra forma. No se la ve en el exterior, sobre todo en la serie de los 80 es mucho más oscura que la de los 90. No. Son todos capítulos autoconclusivos, todos tienen una trama principal que empieza y termina en el capítulo, con la aparición de las Night Saber obviamente, y que nos muestra una mega ciudad donde la gente prácticamente no ve el sol. Una sociedad que prácticamente no tiene vida social más que para los excesos, los vicios. Generalmente personas de ingresos medios altos, de empresas que por la noche salen a tomar, a encontrarse en citas, ya sea con personas o con androides, y en ese contexto se dan generalmente los ataques y la aparición de las Night Saber y la tecnología mediando absolutamente todo. Las mismas Night Saber en un momento terminan los trajes fusionados con ellas mismas, e incluso es un spoiler si se quiere, pero el malo, digamos, ¿no? El capo máximo de Genom también en la serie de los 80 termina siendo una especie de monstruo biotecnológico unido a la máquina. Quizás no tiene la mejor de las historias, es una serie bastante simple, ¿no? Hay un boomer, hay que eliminarlo y hay una corporación maligna que está detrás de todo, pero que otra vez muestra cómo la tecnología por sobre todos los aspectos de la sociedad termina siendo negativa en realidad. No termina siendo los avances que nos deberían hacer más libres, más felices y tener más tiempo. No termina ocurriendo eso en Bubblegum Crisis. Me hiciste acordar, le hicieron una entrevista a Pergolini hace poco, no sé si en Cenital, en el medio de Jagroski. El tema es que lo que había dicho Pergolini era que todos siempre quisimos tener un esclavo y un robot es un esclavo que no te da culpa. Y bueno, ¿no? Pero... habla de Pergolini. Sí. Pero y también lo he escuchado decir que hay que echar a todos los operadores. Bueno, sí, obvio, claro, porque aparte después te demandan y bueno, pues para pagarle lo que le corresponde. Pero claro, esa es la mentalidad que un poco empuja todas estas ficciones y sabemos que efectivamente hay gente de mucha guita, ¿no? Los ve eso. ¿Quién es dueño de Google? Bueno, no sé. Toda esa gente sabemos que está efectivamente, que tienen sus Siri, sus Alexa, la verga. Y cada vez más, metido en todo. Claro. O sea que eso es algo que efectivamente sí se está desarrollando. Ahora, la cuestión también es esta, ¿no? El esclavo que no te da culpa. Pero, ¿vos querés que la máquina te obedezca o que la máquina tenga criterio para resolver cosas por sí misma? Porque mientras vos más criterio le generes, más parecido a una persona va a ser hasta que un día pase la singularidad y sea una persona independiente, que es lo que nos pasa a nosotros. ¿Por qué no le podés terminar de dar un trabajo que requiera la mente a una computadora? ¿Por qué no podés terminar de reemplazar a un ser humano en un trabajo que requiera la mente? Porque no hay computadora más eficiente que nosotros, porque puede reconocer patrones, tener criterios, dividir. A una computadora le tenés que enseñar a hacer eso, y si lo termina de hacer igual que un humano, se vuelve un humano. Se vuelve una entidad independiente de su programación o de las órdenes que se le haya dado. ¿Y ahí qué pasa con la culpa del esclavo? ¿Ahí es una persona o no es una persona? Ahí se nos mete Blade Runner, se nos mete Ghost in the Shell, pero se nos mete a raíz de justamente esta no sé, es raro porque no es una cosificación de algo que ya es una cosa, pero sí es el extremo de decir, de nosotros abandonarnos a esta cuestión de que nos reemplacen o de que nos complementen la vida, este tipo de esclavos que al mismo tiempo los queremos sumisos y al mismo tiempo los queremos superinteligentes. Google es propiedad de Alphabet Inc., una multinacional con eso quiere decir que el dueño de Google es más vivo que Bezos, Zuckerberg y Musk y no sabemos su nombre. Bien. No, pero entre ellos está BlackRock. Así que bueno, por algo no sabemos el nombre del Jorge Google. BlackRock era una... BlackRock es un fondo buitre capaz de todo para ganar plata.
Y bueno, de Bubblegum Crisis podemos dar un salto como mención para otros capítulos de otros animes como Evangelion, Sí. como Serial Experimental Lane y como Psycho Pass. Un poquito más acá en el tiempo. Tenemos videojuegos. Me gusta porque van increyendo su nivel de Cyberpunk. Claro. Eva, medio que hasta ahí podrías decir. Sí. Lane, sí, a full, por el tema del trasfondo. Y Psycho Pass ya re de una, inclusive en el tema principal de la serie, todo. Claro, ya es la... Y tenemos, por mencionar, algunos videojuegos considerados Cyberpunk. Este me sorprendió. Después empecé, cada vez que pensaba en algo, decía, sí, es verdad, que es Final Fantasy VII. Ah, sí. Uno se deja llevar por la magia y no piensa... Claro, la magia, el rol, los magos... Bueno, Cyberpunk nació siendo un juego de rol. No un videojuego de rol, un juego de rol de mesa. Claro, sí. RPG, pero... Todos los videojuegos, muchos videojuegos vienen del rol en sí, es muy loco. Pero bueno, sí, Final Fantasy VII parecía una historia mágica en un mundo futurista, pero sí, es un mundo cyberpunk, básicamente. Tenemos una megacorporación que controla todos los aspectos de la vida de la gente que vive en una determinada ciudad y que para abastecerse de energía y poder producir todos esos servicios y bienes, saca directamente la vida del planeta. O sea, el combustible es el live stream. O sea, ¿podemos reflexionar un segundito sobre lo trillado que suena todo esto? Sobre lo trillado que suena el CEO canoso de Robocop y que al mismo tiempo es la realidad. Claro. Es la realidad, es así, lamento que sea trillado, pero es lo que está pasando en la vida real. No, disculpen. Yo no hago las reglas, solo las hago cumplir. Claro. Y bueno, tenemos ahí a Shinra, dueña de Midgar, y extrayendo el líquido vital del planeta para todo, básicamente. Después podemos mencionar otros videojuegos como, por ejemplo, Metal Gear Solid 2. Del cual vamos a tener que hablar largo y tendido. Metal Gear Solid 4. Sí. Tenemos también videojuegos de Capcom como Remember Me. Sí, el Remember Me. Estábamos tratando de meter el Metal Gear 1 acá. ¿Y sabés con qué subtrama puede ir el 1? Con la propia creación de Metal Gear entre Armstead y DARPA. Sí. Este tema de tuvimos que hacerlo con presupuesto oscuro, presupuesto ilegal, presupuesto negro no declarado, para puentear al comité de supervisión que Baker dice esos liberales del comité de supervisión nunca nos hubieran dejado seguir adelante con el proyecto. Gastos reservados. Claro. Y que Snake le dice, sobornos. Decirle como quiera. Creo que le dice algo así Baker. Ay, Kojima, cuando eras chévere. Claro. Ahora tenemos Cthulhus con cabeza de Metal Gear. No, igual justamente, cuando eras chévere y después empezamos a hablar de un montón de juegos del chabón que cuando los ves, mirá, te quedaste con cara de ¿lo qué? Y 10 años después decís, ¡hijo de puta! Esto es lo que está pasando ahora, la concha de tu madre. Sí. Para mí que es uno de los Patriots de la realidad de Kojima. Es uno de los Lalilulelo. Claro. Tantas referencias que espero que la gente que escuche mire. Porque... Mencionemos Mirror's Edge. Mencionemos Cyberpunk 2077. Ya como el Cyberpunk. Si se llama Cyberpunk en el título, y bueno. Tiene en el título y entendido como lo que quizá quedó hoy del Cyberpunk, ¿no? Sí, la estética y los robots. Esa es la misma estética, sí, la verdad que sí, al revés, Cyberpunk es loco, porque Cyberpunk trata de tener como una de sus temáticas principales cómo es el mundo de Cyberpunk y no le sale, es raro. ¿Viste? Como te digo, a veces, esto es una forrada, pero de fondo podés ver todo eso. Acá es raro, es como si tratan, mirá que sí, mirá que somos Cyberpunk, mirá que acá está todo mal. La literalidad no funcionó. No, claro, y después el juego es como cagarte a tiros o tirar poderes. Pero yo no lo jugué, pero tengo entendido que te cobran por usar las prótesis. Si sos... O sea, podés ir al Reaper Dock e instalarte prótesis, que obviamente las tenés que pagar. Está limitada la cantidad de mejoras que te puedes poner, pero pasa eso, es como que llega un punto en el que creo que vas y te compras lo que quieras. De hecho, no sé si lo llegaron a hacer o era un mod, pero en la serie, en el anime de Cyberpunk, el Edge Runner, que me sorprendió. Yo lo vi porque dije, jugué el juego, entonces voy a entender el lore, voy a entender las referencias, y después me encantó la serie, estuvo muy buena. Pero una de las cosas que introducían ahí era el concepto de que mientras más prótesis tengas, más vulnerable sos a la ciberpsicosis, que es simplemente volverte loco y como un loco asesino. Y no sé si ahora lo agregaron al juego o hicieron un mod, pero también tenés una barra de ciberpsicosis. Mira. Que no te podés poner tanto implante sin perder el control y volverte loco.
le fallan los implantes, como al nieto de Biff Tannen en Volver al Futuro. El sí, Doc le dice, tiene un sí. problema con su implante. Sí. Tal cual. Y bueno, vamos a ir cerrando mencionando una película. Nos quedaron algunas todavía por charlar, pero una película que curiosamente sale ya sobre el borde del siglo XX. Creo que ya sé lo que vas a decir. Y inaugura un poco el siglo XXI, que tomada como super ciencia ficción y que después se agarró para unos mensajes como por ejemplo ser tu propio jefe Dios. y todos estos criptobros que tenemos hoy enseñándote a ser millonario. Claro. Vos decís por lo de la Red Pill y Sí, tal, o sea, pensé que la película, digo, no. No, solamente No, los conceptos básicos, nos quedamos con lo más, Claro. la unidad mínima de la película, como habernos quedado con, ¿cómo se llama? El bullet time. El bullet como, time, haber, claro. como haber dicho, Matrix es una película donde un tipo se tira para atrás y las balas le pasan en cámara lenta. Claro. Bueno, esta gente se quedó con el concepto de la píldora roja y Claro, ¿cuál es la realidad a la que despiertan todos estos que flashean Red Pill? el capitalismo empobrecedor que te mantiene trabajando por un sueldo por el resto en de vez tus de ser días. tu propio jefe. En vez de ser tu propio jefe claro. en el mismo capitalismo empobrecedor. O sea, vos tenés que ser el empobrecedor, no el empobrecido. Claro, ahí está Esa la es clave. Red Pill. Está bien. Bueno, Matrix, película de 1999, futurista, muy ciencia ficción, y que introdujo esta idea de la realidad del mundo dominado por una super tecnología que en realidad no es el mundo real, sino que es un mundo ficticio en el cual estamos viviendo y que mantiene a las personas en este sueño eterno de complacencia Sí. para, bueno, el fin último que es mantener a las máquinas con energía, si mal no recuerdo. Eso era quizá lo más flojo. Claro, yo sobre Matrix lo que tendría quizás para decir también es algo que está en el fondo, porque Matrix plantea este tema de despertar a una realidad como que, sí, te habla, estás viviendo medio dormido en un sistema que te lleva por inercia y donde no vas a hacer nada hasta que te mueras y no tenés ni el incentivo de afuera ni las ganas de adentro para salir a ver lo que es el mundo real. Aparte, porque el mundo real es mucho más duro y mucho más hostil que este sueño, pero es la verdad, por lo menos. Pero aparte de eso, yo creo que una de las cosas que más me interesa de Matrix es esta cuestión, y es algo que irónicamente tiraron en la 2, en esta escena que habla él con el arquitecto, no sé qué. Pero ahí el chabón le dice que esta no es la primera versión de la Matrix, que hubo como 6 o 7 antes. Exacto. Y que efectivamente la primera sí había sido diseñada como un paraíso. O sea, había sido diseñada como un mundo equitativo y justo, pero lo que dicen es que la gente rechazaba la Matrix. No sé qué implica eso. Ellos dicen que la gente rechazaba la Matrix y que se perdieron cosechas enteras. No sé, uno asume que la gente se moría, se volvía loca, algo así. Y que el sistema recién empezó a volverse estable cuando lo hicieron replicando a la sociedad como era y agregando la variable del elegido que te da la ilusión de que se va a romper esa rueda, pero en realidad es parte del mismo sistema de control para reiniciar todo, y si esta era la sexta Matrix, arrancar con la B.7. Entonces, esa cuestión, no tanto de la imposición de las máquinas del mundo virtual, sino del hecho de que nosotros, con tal o cual ajuste, lo aceptamos y nos queremos quedar a vivir ahí, eso es una de las cosas que más eco hacen con la manera en la que nosotros nos estamos vinculando con la realidad mediatizada. Estaba este personaje de Cypher, de nuevo, esta es una película muy vieja y muy clásica, le voy a hacer spoiler, Lola. Tiene 26 años. Sí. El personaje de Cypher que los traiciona y le pide a los agentes de la Matrix que si él les entrega al que ellos quieren, que lo dejen entrar de nuevo a la Matrix borrándole la memoria. ¿Sabés qué? Me quiero olvidar que porque él se encuentra dentro de la Matrix con ellos en un restaurante y está comiéndose un bife. Y con el tenedor en la mano dice, yo me quiero olvidar que esto en realidad es un programa de computadora que le dice a mi cerebro lo que yo tengo que sentir de este sabor. No me quiero acordar de nada. Y haceme a alguien importante, dice. Como un actor, dice. Y en realidad, si bien en la película los protagonistas son los rebeldes, chicos,
todos somos Cypher. Hashtag todos somos Cypher en la vida real. Pero bueno, nada, eso, sigamos. Bien. Si Matrix está en el mundo cyberpunk, inaugura un poco el siglo XXI. Sí. Caminando, me gustó esta frase que dijiste, caminando en la medianera entre ser un blockbuster y la filosofía. Sí. Bueno, quizás ya me parece que de obras vamos a dejar acá por este capítulo. Quiero mencionar... Obras y más obras. Estamos hasta las tetas de obras. Manguera Cyberpunk Musmano Festival. Quiero repasar algunas características del cyberpunk que mencionamos como pilares, y 3 pilares que me parece son los que se sustenta hoy en día la vida cotidiana, y dejar la puerta abierta para la continuación de la parte 2 del cyberpunk. ¿Llegó hace rato? Decimos, características del cyberpunk: brecha social muy marcada entre ricos y pobres. O sea, eliminación de las clases medias, sí. ¿no? No quiero decir nada porque queda todo para el próximo capítulo. Violencia civil cada vez mayor, violencia criminal cada vez mayor, violencia desde el Estado cada vez mayor, por ende cada vez mayor conflictividad social, privatización y monopolio de todo, hasta de los servicios más básicos, tecnología dominante, la tecnología en todo aspecto de la vida humana, oligopolio corporativo, pocas empresas dueñas de la mayor cantidad de las cosas, Claro. poder financiero contra estados nacionales, límite difuso entre lo público y lo privado a raíz de esto, Sí. y derechos cada vez más como servicios y ciudadanos como clientes. Claro. Son una lista una lista de compras del cyberpunk que creo que prácticamente las tildamos todas en la vida real. En la vida real de hoy día. Y bueno, vamos a dejar eso para el próximo episodio. Y vamos a hablar de 3 pilares que, por lo menos desde nuestra óptica, son los que sostienen a la vida cyberpunk que tenemos hoy en día, que son la tecnología masiva y accesible. Masiva en cuanto a que está en todo, y accesible en cuanto a que hasta la persona en situación de calle tiene un teléfono con acceso a internet. Por ende es totalmente democrática la tecnología, no democrática en cuanto a bueno, sino a democrática en cuanto a que llega a todos lados. Y se transforma no solo en una herramienta, sino en un medio también, la tecnología. Después tenemos el consumismo como fin de vida, es decir, vivimos para tener, y ese es el fin último de la vida, e incluso muchas veces ni siquiera es para tener, sino para aparentar tener a través de las redes. Y el tercer pilar es la concentración económica y de poder cada vez mayor, y la generación de la plata por la plata misma, es decir, ya no intermediado por un producto o un servicio, sino crear valor del valor mismo. Esta cuestión del crecimiento constante que se ve en todos lados y que es algo absolutamente imposible. Es como, en este mundo obedecemos las leyes de la termodinámica. Tipo, no podés crecer constantemente porque todo lo que se produce sale de algún lado, se hace con alguna otra cosa que ya existe. Entonces, lo que tenés que encontrar es un balance en realidad. La materia no se crea. Claro. La energía no se crea. Exactamente. Me mandan los boletines de los CEOs y dicen, cumplimos con nuestras metas de crecimiento este mes, pero si vos tenés esa perspectiva de cada vez tenés que hacer más guita, de algún lado esa guita sale. No está, claro, sale. Hay un desbalance que se va creando, y si encima todo el mundo apunta a eso, todos. Es un loco. Bueno, y le pasa a las empresas de videojuegos que cotizan en bolsa, ¿no? Cada año hay que ganar más que el año anterior. Absolutamente. Eso es insostenible. Es insostenible. Por eso están como están las empresas de videojuegos. Bueno, en ese triángulo de caos está inmersa la sociedad, y es de lo que vamos a hablar. Ya sigue hablando un poco más desde el presente y de la vista puesta en la realidad y no tanto en la ficción. En el próximo capítulo de Mandale Mecha, esta nueva temporada que arrancamos hablando largo y tendido sobre el cyberpunk. Una vez más, estamos con Ger, acá iniciando una nueva temporada de Mandale Mecha Pod, ahora en Instagram. Ya no es más radio, Mandale Mecha Pod. Así que, bueno, si no nos siguen por Instagram, métanse ahí a seguirnos. Y lo mismo para YouTube, que es donde van a estar subidos los episodios. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Ahí tenemos que meter el chivo. Teníamos que poner una de las propagandas de Robocop. Claro.
Bueno, muchas gracias por escuchar este primer y capítulo más largo de la historia de Mandale Mecha. Espero que les haya gustado. Si les gustó, obviamente dejen su comentario alentando a que hagamos más y aportando al debate. Así que gracias por escuchar. Nos encontramos prontamente con la segunda parte de que el Cyberpunk llegó hace rato. Y después sí, vamos a ir hablando de jueguitos y de cosas para distraernos un rato de la realidad. La parte del escapismo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en Mandale Mecha.